Hola, ¿qué tal? Nueva semana, nuevo directo en Twitch. ¿Cómo estáis, chicos? Nueva semana que viene repleta ya de mucho trabajo, de muchos proyectos, de muchas novedades que iremos informando y la verdad que con muchas ganas de iros contando muchas cosas, tanto de Business and Talent como de nuestros proyectos personales, que siempre son de Business and Talent. Pero ante todo, antes de empezar, tenemos que invitar a nuestra compañera Isabel Iglesias a la conversación. ¿Cómo estás, Isabel? Hola, David, buenos días. Uy, buenos días, madre mía, sí que estoy yo bien. Madre mía, estoy todavía anclada a la mañana. Buenas tardes para ti, buenas tardes a todos y todas las que nos estáis escuchando al otro lado. Bueno, pues como tú decías, aquí estamos una semanita más y bueno, como planteando nuevos temas. La verdad que cada vez estamos encontrando temas más interesantes y bueno, yo también espero que a las personas que están al otro lado que nos escuchan, bueno, pues que también les resulten. Ojo, que si en algún momento alguien nos quiere plantear alguna sugerencia de tema, nosotros somos todo oídos, nunca mejor dicho. Somos oídos, menos hacer tortillas de patata y cosas de esas, lo que queráis. Lo que queráis. Oye, ¿cómo va la semana? ¿Mucho trabajo por Sirania? Bueno, pues la semana pasada fue bastante agitada, esta afortunadamente un poco más tranquila. Yo creo que también es bueno que podamos alternar semanas un poco más tranquilas con otras más agitadas. Y bueno, pues la verdad que preparando un poco como la recta final, que parece mentira, decimos la recta final, pero es que estamos en mayo, estamos casi en mediados de mayo. Y bueno, ya sabes que en cuanto nos metamos un poquito más adelante en el verano, pues parece que hay muchas cosas que se posponen hasta después del verano, con lo cual ahora pues no queda otra que aguantar un poco el tirón de toda la avalancha de trabajo y bueno, pues preparar el final, que por cierto también estamos empezando ya a pensar en cómo va a ser el final de temporada, que también necesitaremos de alguna manera descansar y sobre todo también pensar en ideas nuevas de cara a cuando volvamos a retomarlo en el mes de septiembre. Ya no lloréis, pero seguiréis teniendo noticias nuestras. Sí, si no es de una manera, será de otra. ¿Y tu semana, David? Yo para eso soy muy vienen dos proyectos que salen ya y muy contento con cómo se están produciendo y la verdad que con ganicas de daroslo a conocer a todos vosotros. La verdad que muy contento y el verano me parece que voy a estar recluido, pero bueno, contento de estar recluido. Oye, mira, además vamos a hablar del tema de hoy, que ayer tuvimos una conversación con una persona que vamos a intentar traer a Twitch, que estaba muy relacionada con el tema de hoy, que es todo el tema del talento, que además lo comentaremos a nuestros compañeros de Univer, que creo que les gustará mucho. Es Álvaro Justribó, que es uno de los representantes de la generación Z a nivel empresarial. Y estuvimos hablando sin darnos cuenta de lo que íbamos a hablar hoy. Sí. ¿Qué piensas tú? ¿Cómo lo ves de la conversación que tuvimos?
Bueno, sin desvelar mucho, porque la idea es que Álvaro nos pueda acompañar en el canal una vez que podamos cuadrar fechas y este tipo de cosas. Yo de la conversación que tuvimos con Álvaro, a ver, sobre todo pensando en que tú y yo pertenecemos a dos generaciones muy distintas a la suya, evidentemente nosotros somos generación X, él es generación Z, y yo me quedo con varias cosas que él comentó. Me quedo, por un lado, el tema de las palabras, es decir, él hacía mucho hincapié en cómo parece como que esta generación tiene su propio lenguaje, ¿vale? O tiene su propia manera de comunicarse y que eso puede dar lugar, bueno, pues a que en un momento dado nosotros que somos más viejunos, vamos a decirlo así, pues estemos un poco perdidos. Y luego, otra cosa que también me pareció especialmente relevante que comentó, es que, y esto es algo que yo llevo observando mucho tiempo y que además trabajo con las empresas, es la importancia de que las empresas adapten sus estrategias, más que adapten, que segmenten, ¿vale? En función a las generaciones. Y es que nos encontramos con que hay muchas estrategias desarrolladas por parte de las organizaciones en temas de atracción y fidelización de talento, donde lo que se hace es crear como una especie de es como un paquete, vamos a decirlo así, y ese paquete es un paquete genérico, ¿vale? Entonces, el paquete incluye esto, esto, esto y esto, pero no se hacen diferencias entre, por ejemplo, qué es lo que quiere una generación o qué es lo que quiere otra. Entonces, él, es cierto que ayer, en cierta manera, se quejaba de que muchas veces las propuestas por parte de las empresas no son atractivas para ellos. ¿Por qué? Pues porque precisamente no tienen en cuenta qué es aquello que les interesa. Y esto a mí me parece bastante relevante porque es algo que las empresas, y además se lo comentaba, decía, no, es que las empresas están muy acostumbradas a escuchar al cliente. Vale, me parece muy bien y digamos que el marketing digital está muy enfocado hacia eso. Y nos decía, ostras, si las empresas ya están acostumbradas a escuchar al cliente, ¿por qué no hacen lo mismo con los empleados, con los colaboradores o con los candidatos? Y tiene toda la razón del mundo. Y, Efectivamente. y- y es de lo que vamos a hablar hoy, de qué exigen las personas con talento en estos momentos a las empresas. Y yo, sobre todo, recordando la conversación con Álvaro, yo veía mucho eso, que las empresas no se daban cuenta que tanto como clientes como trabajadores, esas nuevas generaciones pedían y reclamaban cosas a las que no estaban acostumbradas y a las que sí Exacto, se tenían que dar cuenta. exacto, ¿Sabes? exacto. Es verdad que las empresas llevan muchos años desarrollando un tipo de estrategia como muy tradicional en lo que a la atracción y fidelización de talento se refiere. Y eso, bueno, pues da lugar a que les esté resultando difícil, a las organizaciones en general les está resultando difícil poder identificar qué es lo que quieren. Pero es que él lo planteó de una manera tan sumamente clara y natural que no podíamos más que darle la razón. Decía, a ver, si las empresas están tan acostumbradas a escuchar al cliente, ¿por qué no escuchan a sus empleados? Y es verdad. Y yo es una pregunta que me hago, porque una empresa no se plantea, por ejemplo, el tener que imponer algo relacionado con su producto o su servicio al cliente. Lo que hacen las empresas es ver de qué manera pueden adaptar ese producto o ese servicio para que el cliente lo compre. ¿Por qué no hacemos lo mismo con los empleados, con los colaboradores? ¿Por qué seguimos imponiendo, esta es mi propuesta ahora al empleado, si te gusta bien y si no también? Ya, bueno, pues es que no me gusta. ¿Pero cómo no te va a gustar? Si te estamos ofreciendo, bueno, ya, pero es que a mí esto no me interesa. Y claro, Seguimos con un liderazgo paternalista y liderazgo basado en el miedo, totalmente, ¿sabes? sí, y además también con un tipo de comunicación unidireccional. Es verdad que llevamos bastante tiempo ya hablando de la importancia de que las empresas escuchen y sí, vale, puede suceder que a lo mejor hayan desarrollado más herramientas para escuchar, pero aquí viene la segunda parte. ¿Qué haces con esa información que recoges? Pues muchas veces nada. Entonces, claro, llega un momento donde la gente también se cansa
se cansa de que le estés pidiendo su feedback, que le estés pidiendo su opinión, su punto de vista constantemente y que luego no hagas nada con esa información. Y llega un momento, porque yo esto lo he vivido en algunas empresas, llega un momento donde la gente te dice, ¿para qué? ¿Para qué me estás pidiendo mi punto de vista? Si luego no vas a hacer nada. Entonces, claro, esto lo comentaba la semana pasada, estuve con Ainhoa Gómez de LinkedIn Branding, precisamente hablando de estrategias de employer branding en LinkedIn. Y una de las cosas que comentábamos es que las empresas tienen ya que salir del storytelling, que está muy bien, pero tienen que empezar ya a meterse en el story doing. O sea, está muy bien decir, hacer mensajes que quedan muy bonitos, frases en los PowerPoint, en las páginas web, bla, 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 todo eso está muy bien, ¿vale? ¿Y ahora qué más vas a hacer? Porque es que ya no es suficiente con decir que vas a hacer algo. Ahora mismo ya la gente lo que quiere es que realmente ver evidencias de que todo eso que tú estás diciendo y que queda tan bien y queda tan bonito, ¿dónde me lo estás mostrando? ¿Dónde lo estoy viendo? Y es lo que dicen muchos artículos con estudios realizados, que los nuevos empleados o los empleados del día de hoy exigen, para entrar a trabajar, exigen que lo que estabas diciendo tú, que lo que ellos proponen, tanto que se dice el propósito y tal, es puta verdad, ¿sabes? Yo siento, mira, ¿sabes lo que? Y además esta tarde he pasado por un colegio que ponía puertas abiertas. Yo creo que iremos así a las empresas. Iremos a darnos un paseo por las empresas, en plan tipo puertas abiertas cuando venden tu piso y le dan unas puertas abiertas, para ver in situ si real... Mira, me ha venido. A ver si in situ lo que están diciendo es verdad antes de entrar a trabajar. Entonces echarán la instancia a esa empresa, ¿sabes? Ahora que viene lo de la escolarización, que me acuerdo de mis sobrinos, pues yo pienso que vamos hacia ese modelo, así un poco muy americano en ese sentido. En realidad eso ya sucede, porque en eso se basan las estrategias de employer branding, en que tú muestres cómo es tu día a día, ¿vale? En que tú hables de cuál es todo aquello que tú ofreces a un potencial candidato, a un empleado, una empleada, por el hecho de trabajar en la organización. Pero no se trata solamente de que lo escribas en una página web o que lo pongas en un PowerPoint o que lo pongas en un dossier, sino que ahí es donde viene toda esa parte, digamos, de elementos que tienen que apoyar que eso es así. Vídeos, publicaciones de empleados, por eso, por ejemplo, todas las estrategias de embajadores de marca o de employee advocacy tienen tanta relevancia, porque al fin y al cabo tú le das mucha más credibilidad a lo que te están contando de una empresa, una persona que ya está trabajando, porque al fin y al cabo, oye, pues yo te estoy contando la realidad de mi día a día, y le das mucha más credibilidad a eso, a todas las frases bonitas que pueda poner una empresa en una página web. Pero, claro, son estrategias todavía, digamos, poco utilizadas por lo menos, digamos, dentro del contexto español. Porque, generalizadas, poco generalizadas. Poco ¿no? generalizadas, sí. Porque si te vas a modelos anglosajones es algo que tienen clarísimo y que evidentemente nos llevan una cierta ventaja. Pero nosotros aquí todavía seguimos anclado a ese modelo, como tú has comentado antes, pues mucho más paternalista. Y bueno, pues también es verdad que necesitamos evolucionar hacia otro tipo de modelos. ¿Crees que, como diría Pablo Moto, se va a dar la vuelta a la tortilla y el mango no lo tendrán las empresas, sino lo tendrán los trabajadores? Y no hablo de sindicatos, sino al hecho de... El profesional con talento, básicamente. Sí. Sí y no. Dependiendo de perfiles y dependiendo de los sectores. Y voy a poner un ejemplo, ¿vale? Supongamos a alguien que venga del mundo del turismo, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta que el sector del turismo está como está. No sabemos cuándo se va a producir la reactivación total. Y luego tampoco sabemos en qué situación, cuando se produzca esa reactivación, tampoco sabemos en qué situación va a estar el sector. Yo, por ejemplo, hoy estaba escuchando
que, por ejemplo, en algunas zonas de España está resultando difícil encontrar camareros, me da igual, camareros, camareras, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque hay mucha gente que, como el sector del turismo ha sido de los más afectados, pues estamos hablando de la hostelería, estamos hablando de 13, 14, 15 meses ya que llevamos de pandemia, y claro, y una persona no puede pasarse 15 meses a la espera de ver qué pasa con su puesto de trabajo, y no puede estar eternamente en un ERTE, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Pues que ha habido mucha gente que, por ejemplo, han ido a otros sectores, como la construcción. Y entonces, precisamente, hoy lo que estaba escuchando es que en determinadas zonas donde parece que se ha reactivado de nuevo el tema de la hostelería, pues están teniendo verdaderas dificultades para encontrar profesionales para trabajar. ¿Por qué? Porque la gente se ha ido a otros sectores, que no es mucho más diferente de lo que ya vivimos en la crisis del 2008, con un trasvase de gente del sector de la construcción al sector de la hostelería. Y cuando la construcción se reactivó, de repente dijeron, es que no tenemos encofradores. ¿Y dónde están los encofradores? Pues los encofradores están trabajando de camareros. ¿Por qué? Porque era lo que permitía pagar las facturas. Pues ahora los camareros, que a lo mejor no han trabajado de encofrador en su vida o de lo que sea, pues han ido a la construcción. ¿Por qué? Porque es donde hay posibilidades. Entonces va a depender de muchas cosas. ¿Se puede dar la vuelta de la tortilla? En algunos sectores sí, en otros no. Yo es que no tengo nada más que añadir respecto a eso, porque sabes que soy de la opinión de la moda hasta que no vea yo que está implantada, no me creo esa moda, ¿sabes lo que te quiero decir? Entonces, sí que entiendo, veo y comprendo que los trabajadores con talento, con una marca que los distinga de los demás, sí que puedan exigir a la hora de entrar a trabajar en una empresa, esa digitalización, esa flexibilidad que durante todo este año, camino de 2 años, estamos viviendo, les hace trabajar en sus circunstancias. Pero habrá otros tipos de circunstancias, de personas que seguirán dependiendo de la empresa, ¿sabes? De muriendo al palo, como se dice. Sí. Entonces sí que lo veo que ese talento, además es que partamos de otra cosa. Aceptamos personas con talento, aceptamos personas que sean diferentes, es que es eso, ¿sabes? Partiendo de ahí, luego aceptamos que haya un mercado de gente con talento, aceptamos que tienes que gestionarla esa persona tipo Cristiano Ronaldo porque sabes que va a dar unos resultados asegurados. Es que hace poco hablaba con Daniel Solana y hablábamos de la transformación digital y dice, es que muchas veces queremos prever cosas que realmente a lo mejor nunca van a pasar. La transformación digital, ¿sabes? Entonces decía eso, dice, se nos llena la boca hablando de transformación digital, hablando de muchas cosas que luego a lo mejor no llega. Entonces, queremos el futuro, pero realmente queremos ese futuro, que estamos hablando de ese futuro, ¿sabes? Y luego otra cosa, claro, estamos hablando, por ejemplo, uno de los aspectos que efectivamente más parece que van a valorar los profesionales con talento, pues tiene que ver con temas de digitalización, ¿vale? Pero, por ejemplo, vayamos a un sector como el turismo o la hostelería. ¿Hasta qué punto podemos estar hablando de esa digitalización del sector? No lo sé, ¿eh? O sea, yo no tengo tanta información como para realmente valorar. Mira, y luego, ¿cómo se va a transformar el sector? Porque el sector se va a transformar. Y además porque hay una serie de países que, por ejemplo, están compitiendo, pues como es el caso de Grecia. Claro. ¿vale? Chipre, ¿vale? Donde realmente países con una gran estabilidad y donde, bueno, también la situación a nivel sanitaria pues está bastante controlada. Entonces, claro, al final, ¿hasta qué punto el tema de la digitalización en determinados sectores va a tener esa importancia? Yo me inclino más
¿vale? Y esto sí que es algo que yo creo común a todos los sectores, el tema de los proyectos atractivos. En el momento en el que tú como empresa seas capaz de ofrecerle a ese profesional un proyecto atractivo, un proyecto donde él no se estanque, él o ella no se estanque a nivel profesional, ahí ya tienes una parte importante ganada de cara a que te elijan como empresa. Y yo hace ya mucho tiempo que vengo diciendo que una de las principales funciones que tenemos desde las áreas de talento de personas o de recursos humanos, aparte de evidentemente facilitar el desarrollo personal y profesional de las personas dentro de las organizaciones, es conseguir que las personas salgan de nuestra organización mejor de cómo entraron, en todos los niveles. ¿Por qué? Porque yo parto de la base de que las personas, los profesionales, tienen una duración, ¿vale? Y de hecho esa duración está estimada, puede estar aproximadamente en 5 años, ¿vale? Entonces, partiendo de la base de que las personas se van a marchar de tu organización, por mucho que hoy las incorpores, por mucho que estén súper contentas, por mucho que te hayan comprado el proyecto y todo lo demás, va a ser muy complicado y además porque es un poco la tendencia normal del trabajo, ¿vale? Lo más normal es que dentro de X tiempo, con esa media de 5 años, salgan de la organización. Lo ideal es que salgan mejor de cómo entraron. ¿Por qué? Porque eso permite crear como una especie de círculo, por decirlo así, dentro del mercado. Y es una persona, pasa por una organización, la organización le ofrece proyectos que le permite crecer a nivel personal y profesional. Eso tiene un doble impacto. Por un lado, impacta en la organización, porque una persona que tiene la posibilidad de participar de estos proyectos, por ejemplo, una persona donde se trabaja la cultura innovadora, ¿vale? La cultura de innovación, evidentemente va a aportar mucho más que en un sitio donde lo único que se le dice es, oye, tú tienes que hacer las tareas de esta manera. Y esa persona, pasado un tiempo, saldrá de la organización y se llevará en su mochila todo ese bagaje. Una parte se queda en la empresa y otra parte se lo lleva a la persona. Y esa persona vuelve otra vez al mercado. Vuelve al mercado y encuentra otro nuevo sitio. Y ese otro nuevo sitio se beneficia de ese bagaje y de esa mochila que trae la persona. Con lo cual, al final, además de la reputación de la anterior empresa, claro, ¿sabes? Claro. Y al final de lo que estamos hablando es de que todos salimos ganando. Salen ganando las empresas y salen ganando las personas. Porque en la medida en la que una persona sale con una serie de conocimientos, habilidades, experiencia al mercado de trabajo y sale de nuevo y se recoloca en una nueva organización, pues evidentemente lo que estamos haciendo, digamos, es por decirlo de alguna manera, como subir el listón, ¿vale? Porque al fin y al cabo, pues oye, te vas a otra empresa, las otras empresas que ven que hay otras organizaciones mucho más atractivas para atraer talento, se van a tener que poner las pilas. ¿Para qué? Pues precisamente para atraerlo. Y eso significa, pues eso, pues desde crear estrategias, crear culturas orientadas a la innovación, al desarrollo de talento y demás. Es que al final todos salen beneficiados. Y todo tipo de empresas tendrá que cambiar, pero todas, ya sea pyme, grande pyme o lo que sea. Y además, hablando del tema de la digitalización, creo que fue Maite Bañó cuando nos habló de un proyecto que habían digitalizado con gafas de 3D o algo así, que no había triunfado para el turismo, ¿sabes? Sí, o algo así. Además, es que verdad. decías... Un tema de realidad virtual enfocado al Eso. sector del turismo. Y Cierto, a mí, cierto. viniéndome a la mente esa situación, me acordaba con todo mi respeto y todo mi cariño, de Benidorm, ¿sabes? Si la gente mayor de 60 o 70 años, mucha, no sabe ya cómo gestionar su cuenta de banco por internet, se van a meter a ver. Yo esta mañana veía en el telediario de Aragón que se habían gastado una millonada en realidad virtual de todos los monumentos. Digo, pero ¿eso para qué sirve? Quiero decir, yo creo que la transformación digital está muy bien, ¿sabes? Pero si estás transformando a las personas,
tienes que adecuarlo a las personas, ¿sabes? Que no se trata de digitalizar todo, que no se trata de vivir en Matrix, sino que creo que vamos a ese camino, sino Sí. se trata de que esas herramientas digitales ayuden a no que sea todo digital. Y muy bien lo que has dicho, yo estoy totalmente de acuerdo que la reputación de una empresa ayuda a la siguiente y se retroalimentan, eso estoy totalmente de acuerdo. Y sobre todo es que si todo va bien, quiero decir, todo este cambio que estamos viviendo, sí que veo un cambio de cultura empresarial global. ¿Sabes? Al menos en nuestro país, ¿sabes? Ya no solamente en pequeñas empresas, sino en todas. Y yo tras el... Mira, yo te voy a decir una cosa. Tras el directo de Instagram que tuve la semana pasada, yo he recibido mensajes de 2 personas que trabajan en Telefónica diciéndome que mucha creatividad, mucha agilidad, mucha tal, pero para mover el dinero de una cuenta a otra necesitaban 5 memorándum. Ya. Entonces, con todo el cariño del mundo, Telefónica, que habla mucho de agilidad, de innovación, de tal, dentro de ellos sus trabajadores no opinan lo mismo. Sí, bueno, eso yo creo que también es una especie de mal de las grandes empresas, ¿vale? El otro día, por ejemplo, estaba leyendo el libro de Alphonse Cornella sobre cómo innovar sin ser Google, y una de las cosas que decía es que al final la agilidad que te da una startup no la tiene una empresa tradicional, ¿vale? La startup precisamente lo que te da es esa rapidez para investigar, para explorar nuevos modelos. Pero la empresa más tradicional, o por ejemplo una startup, cuando ya deja de ser startup y empieza a explotar su modelo, ahí distinguimos entre exploración y explotación, ¿vale? Pues ahí para explotar un modelo de negocio, las empresas suelen perder en agilidad, que es lo que tienen las startups, ¿vale? Las startups les resulta mucho más difícil pues, explotar esos modelos, pero son mucho más ágiles. Entonces, yo creo que esto es algo bastante habitual en grandes empresas, ¿vale? O a lo mejor no hace falta ser muy grande, pero simplemente con que ya tengas un determinado modelo de negocio y estés ahí enfocado en la parte de explotación y te olvides un poco de esa parte, digamos, más de exploración o de búsqueda de nuevos modelos, pues corres el riesgo de quedarte un poco como una estructura elefantiásica, vamos a decirlo así. Y eso también hace un poco como de repelente de talento. Es decir, ¿por qué? Porque a lo mejor cuando estás, hay de todo, ¿eh? Yo creo que, por ejemplo, en una compañía como Telefónica, y de hecho a mí me consta, porque yo también conozco gente, y a mí me consta que Telefónica, algunas partes de la empresa funcionan pues como una estructura muy tradicional, muy elefantiásica, y hay otras que funcionan como si fuesen auténticas startups o incluso spin-offs. Entonces, eso le permite en un momento dado el poder tener una cierta entrada de aire fresco. Y por eso Telefónica puede ser interesante para determinados perfiles, pero no todas las empresas, digamos, pueden tener esas como microestructuras dentro de una gran estructura. ¿Vale? Dependiendo del ámbito en el que quieras entrar a trabajar en Telefónica, por ejemplo. Claro, Sería. claro. A lo mejor si quieres entrar a trabajar en el departamento de Chema Alonso, que lleva todo el tema de ciberseguridad, pues lo que te vas a encontrar es el paraíso de la agilidad y de un montón de estrategias súper innovadoras. Pero luego a lo mejor si lo que quieres es entrar, por decirte algo, no lo sé, En contabilidad. en contabilidad, pues a lo mejor te encuentras un departamento mucho más cercano al tradicional de Por lo que te eso. puedes imaginar. Entonces sí, un poco retomando qué es lo que buscan ahora los profesionales con talento, fundamental los proyectos atractivos. ¿Por qué? Porque también las personas se han dado cuenta de que si no trabajan en proyectos atractivos, primero, eso no les permite a ellos crecer, y luego cuando vienen las vacas flacas, como ahora, y las empresas aligeran estructuras y se desprenden de personas, tienes que volver al mercado. Y claro,
Y cuando vuelves al mercado de trabajo y tienes que buscar cómo recolocarte de nuevo, si no has estado haciendo trabajos, proyectos atractivos que realmente te han permitido crecer, pues a lo mejor tu perfil no es atractivo en el mercado. Es que al final va todo conectado. Entonces, yo también entiendo que no solamente es decir, vale, quiero trabajar y quiero trabajar en un proyecto atractivo, es que el proyecto atractivo me va a permitir que mi perfil también sea atractivo. Entonces, si no me lo das, el riesgo que corro es quedarme arrinconado al mercado de trabajo y eso hoy en día pues nadie se lo puede permitir. Eso es una cuerda en el cuello. Exacto, Una soga en el cuello. Mira, exacto. yo escuchándote y hablando, ¿crees que va a haber una transformación del Departamento de Recursos Humanos? Hemos pasado del Departamento de Nóminas al Departamento de Recursos Humanos, al Departamento de la Felicidad y a ver ahora ya al trabajador como un cliente más. Sí y no, ¿vale? Las empresas que realmente se den cuenta de la importancia de hacer esa transformación, lo harán, pero me temo que muchas no. Muchas empresas siguen instaladas en la idea del trabajar supone una transacción. Tú trabajas en función a lo que yo te digo y yo te pago. Y es que tenemos un poco que superar ese concepto tradicional del trabajo. O sea, esto no es un intercambio, esto no es una transacción, ¿vale? Mira, precisamente también de este libro que he comentado, algo que me pareció súper interesante, el libro de Alphonse Cornella, él hablaba de cómo, digamos, el trabajo, por decirlo así, se divide como en 3 bloques, ¿vale? Hay, bueno, no tanto el trabajo, ¿vale? Sino un poco lo que se puede ofrecer a una persona, a un profesional. Él hablaba de la parte B, que era la básica, y que tiene que ver con tú trabajas unas horas y yo te doy un salario. Es decir, cambio salario por horas, por decirlo así. Y así es como hemos funcionado durante muchísimos años, ¿vale? Hemos funcionado así incluso desde principios del siglo pasado. Luego está, él añadía la O de objetivos. Es, vale, ahora no solamente te pago porque estés unas horas, 8, por decirte algo, sino que además porque alcances una serie de objetivos. Y esto es algo que está ya como muy asumido en las organizaciones, ¿vale? O sea, te pago por esas horas de trabajo y te pago también porque alcances unos objetivos. Y el reto, que aquí es donde viene la parte interesante para los que nos dedicamos a esto, el reto es, vale, que sería la tercera pata, es la C. Es, no solamente te voy a pagar por esas horas de trabajo, te voy a pagar por los objetivos, te voy a pagar por tus conocimientos. Y ese es el reto al cual hacia el que creo que tenemos que dirigirnos. ¿Y cómo encaja todo esto con lo que estamos hablando? Pues básicamente, si yo soy capaz como empresa de ofrecerte un proyecto atractivo y, por ejemplo, te doy flexibilidad, incorporo el tema de la digitalización, ¿vale? Y todo ese tipo de aspectos, con eso que estoy consiguiendo, tus conocimientos. Estoy consiguiendo que pongas tus conocimientos al servicio de la organización. Es decir, tu Persona talento. persona motivada que se desarrolla, que inspira, liderada y creativa. Si es que no hace falta, entiéndeme lo que te voy a decir, no hace falta más. Y eso es lo difícil, ¿sabes? Sí, sí, ¿Sabes? sí, es tan sencillo y a la vez tan difícil, porque claro, dices, vale, te voy a pagar por tus conocimientos, no solamente por tus conocimientos, te voy a pagar por tus conocimientos, te voy a pagar por tus habilidades. Y yo muchas veces lo digo, ¿sirve de algo hacer 5 másters? No, ¿vale? ¿Por qué? Porque en realidad en un máster, ¿vale? Un posgrado, Sí, un sí, 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 curso, sí. lo que adquieres es conocimientos, pero muchas veces no te dicen cómo usar los conocimientos. Y esa es la clave, ¿vale? Está muy bien que tú puedas aprender, pero es mucho más interesante que la persona no solamente traiga ya en su mochila incorporada esos conocimientos, sino que además sepa cómo utilizar esos conocimientos.
Oye, ¿y tú cómo ves el tema de la gente tipo Álvaro que nos decía de organizaciones planas, de que reclaman organizaciones planas, de ese poder desarrollarse, avanzar en la empresa, que yo veo que es esencial, ¿sabes? Sí, Creo que es esencial. sí, de hecho es otra de las cosas que se está percibiendo, que es una de las necesidades o de las motivaciones de estos profesionales con talento, organizaciones mucho más planas, donde en realidad la toma de decisiones sea mucho más ágil. A lo que se busca es huir de esas estructuras elefantiásicas, como comentaba antes. ¿Por qué? Porque al final, por lo que tú decías, es que para pasar dinero de una cuenta a otra, pues tienen que firmar 5 personas. Ojo, que a lo mejor por un tema de controles y de seguridad es necesario, pero ¿se puede agilizar todo Y, esto? y mientras tanto, ¿cuántas oportunidades estamos perdiendo ya no solamente del dinero, que podríamos invertirlo en otros proyectos, sino en ideas que se pierden, proyectos que tal, muchas otras cosas que la burocracia nos hace perder? Claro, entonces sí, yo también opino que el tema de las estructuras más planas es algo que cada vez se va a buscar más. Por eso las startups, ¿vale? Que suelen ser organizaciones que te iba a decir que tienen estructuras planas, a veces ni siquiera las tienen, No, no. ¿vale? Ujú, ujú. Eh, Precisamente porque la estructura o incluso tienen más bien este tipo de estructura tipo célula, que funcionan los equipos en modo célula. Estuve haciendo selección para una empresa tecnológica hace un tiempo, donde precisamente los equipos funcionaban en modo célula. Es decir, había Cuenta eso cómo es, cómo es, cómo sí, es. sí, era un tipo de estructura, bueno, modo célula o también más enfocado hacia lo que se llama la redarquía, ¿vale? Que también ahora mismo no recuerdo el nombre de hay una persona que trabaja mucho el tema de la redarquía, creo que se llama César algo, pero no recuerdo el apellido en estos momentos, tendría que buscarlo. La redarquía funciona de la siguiente manera. En vez de acudir a la típica, por ejemplo, pensemos los organigramas habituales, pues tenemos aquí el director de departamento y del director del departamento, de la directora, pues cuelgan diferentes puestos. Pues a lo mejor el responsable del área, el técnico, el administrativo, bla, bla, bla. Pues cuando estuve haciendo selección para esta tecnológica, los equipos estaban organizados de la siguiente manera. Claro, también hay que tener en cuenta que en las tecnológicas quizás determinados modelos, como todo lo que tiene que ver con el agile, ¿vale? Está mucho más extendido. Entonces te permite trabajar de esa forma. Entonces ellos funcionaban de la siguiente manera. Creaban un equipo y el equipo era muy diverso. Por ejemplo, un equipo estaba formado, me lo invento, ¿vale? Por un jefe de proyecto, por 3 desarrolladores, cada uno a lo mejor pues tenía una especialidad en una determinada tecnología, a lo mejor tenían un QA, que es la persona que lleva todo el tema del control de la calidad, del código y todo lo demás, y no sé, y a lo mejor pues 2 perfiles más. Pero lo interesante es que todo el equipo estaba, ya te digo, el equipo estaba constituido por perfiles muy diversos que evidentemente trabajaban de manera conjunta en una serie de proyectos, de tal manera en que no había esa parte de estructura jerárquica donde tienes un jefe de proyecto y el jefe de proyecto pues a lo mejor cuelga no sé, un ingeniero jefe o algo así, y luego están los desarrolladores, sino que todos participaban de la misma manera digamos, de las diferentes decisiones. ¿Por qué? Porque todos en cierta forma participaban del desarrollo que estaban haciendo para un determinado cliente. Y luego había determinados momentos, entonces nos encontramos con que a lo mejor había un equipo que tenía 3 desarrolladores, pero luego había otro equipo que estaba trabajando en otros proyectos con la misma estructura o con una estructura similar. Es decir, no había un departamento donde estaban todos los desarrolladores de front o todos los desarrolladores de back, sino que estaban como mezclados en diferentes equipos. Y luego, incluso en un momento dado, pues si a lo mejor tenían la figura de un Scrum Master o algo así, que ellos, por ejemplo, trabajaban con Scrum, bueno, pues eso también bueno, pues les permitía pues trabajar de manera diferente, la toma de decisiones e incluso
afrontar los problemas. Y bueno, eso también tiene mucho que ver con el tema de pasar de la jerarquía a las redarquías, donde al final funcionan como una red de personas con diferentes perfiles y donde no es tan importante el nivel jerárquico que ocupas, sino el hecho de que todos están, digamos, como a un mismo nivel y todos participan de los diferentes proyectos en los que están trabajando. Y sobre todo, eso beneficia una cosa muy importante que ronda el tema de la gente con talento quiere comunicación transparente. Exacto. ¿Sabes? Quiere que, porque además tienen toda la información, mucha de la información que requieren la tendrán a través de Internet o cualquier cosa. Entonces, si encuentran una empresa donde la comunicación es transparente, es fluida, es one-to-one, ¿sabes? Eso les hace el tema de la seguridad, les hace sentirse mucho más seguros y, como has dicho tú, desarrollarse mucho más rápidamente, ¿sabes? Eso es otro de los problemas, ese del liderazgo que se piensa que te lo tengo que decir cuando te lo debo decir o a lo mejor cuando sepas que debes saberlo, cuando realmente a lo mejor esa creatividad se podría desarrollar mucho más en momentos que a través de esa comunicación. Eso es como lo veo. Sí, de hecho, ayer Álvaro, una de las cosas que comentaba precisamente era esto, el que hubiese como más facilidad, o hubiese como una mayor receptividad por parte de las empresas a escuchar nuevas ideas. Además, hubo una pregunta que tú le hiciste que a mí me llamó muchísimo la atención y que tú le preguntaste cómo vería él que, por ejemplo, en un comité de dirección o no recuerdo si era un comité o un consejo, Sí. ¿vale? Hubiese una persona con su perfil. Estamos hablando, la gente de los consejos suele ser básicamente baby boomers, ¿vale? Personas con una dilatada experiencia profesional y demás. Y me acuerdo que le preguntaste, ¿y cómo verías? O sea, ¿hasta qué punto tendría sentido que hubiese una persona de tu perfil, de tu generación, por ejemplo, en un consejo? ¿Tendría sentido? Él comentaba que sí, porque precisamente lo que le daría es esa visión que al final, pues cuando hay, me lo invento, 10 personas en un consejo y todos prácticamente con un perfil y con una trayectoria, al De final 60 todos años. piensan lo mismo, pero porque es algo normal, porque tendemos a juntarnos o a apoyarnos en personas con las cuales nos sentimos identificados, pero eso no deja de ser un freno enorme, pues Cuanto a la a creatividad, la creatividad, a la innovación, innovación todo, y a todo. atraer talento. Claro, si yo a veces pongo el ejemplo, si al final hay empresas que están dirigidas por baby boomers, pues a lo mejor un Z y con mucho tufillo a baby boomer, en lo que la cultura se refiere, pues un Z se asoma y dice, este no es sitio para mí. ¿Por qué? Pues porque no encajo en este tipo de estructura, no encajo en este tipo de cultura. Entonces, al final, sí que es verdad que hay una serie de cuestiones que son comunes a todos los perfiles, como lo que estamos hablando, proyectos atractivos, flexibilidad, trabajar mucho más la comunicación, estructuras mucho más planas, menos jerarquía, pero no podemos olvidarnos de que ahora mismo pues, hay 4 generaciones diferentes conviviendo en las empresas y no podemos caer en el error de pensar que lo que quiere una persona que tiene 60 años es lo mismo que quiere un chico o una chica que se acaba de incorporar al mercado de trabajo con 23, 25 años. Sí. Yo en cuestión de marcas sí que veo ya no solamente diferenciar la empresa en cuestión de productos, sino hacia una personalización total, pero en todo, tanto en producto como una personalización en el tema de recursos humanos, como una personalización a la hora de liderar, que creo que es esencia, que tendría que haber sido ya, quiero decirte, creo que tendría que haber sido ya, pero a una persona, a un CEO trabajador CEO, ¿sabes? No,
quiero decir, jefe, trabajador, que sea una relación constante, que sea una relación que vea la situación de la empresa, que vea que esas ideas, que creo que vamos hacia una empresa o un proyecto empresarial en construcción día a día. ¿Cómo lo sabes? ¿Es en función de las necesidades hacemos esto? ¿No lo esperábamos? Yo, Ah, yo, yo sí, creo que vamos muy reactivos. sí, 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 sí. Por ejemplo, la pandemia nos ha cambiado nos ha trastocado el paso a todos en general. Es verdad que nadie estaba preparado para esto, ¿vale? Tampoco voy aquí a decir, no, es que nos teníamos que levantar. Es que ni en nuestras peores Mm, pesadillas se nos podría haber pasado por la cabeza pues haber estado 3 meses confinados en nuestras casas sin poder salir salvo para comprar comida, ir al médico y pasear al perro, ¿vale? O sea, ni en nuestras peores pesadillas. Entonces, no, lo siento, pero no estábamos preparados para esto. Vale, ahora ya nos ha quedado claro que no estábamos preparados para esto, pero no será ni la primera ni la última pandemia. Es decir, esto nos tiene que hacer pensar en que vamos varios pasos por detrás de los cambios, ¿vale? En vez de precisamente ser proactivos o adelantarnos. Y eso es tarea fundamentalmente de esa parte más de innovación y de creatividad. La innovación y la creatividad lo que hacen es ir siempre varios pasos por delante. Y esto lo que ha demostrado, ¿cuáles han sido las empresas que se han llevado, entre comillas, el gato al agua en esta situación? Aquellas que una vez que han visto la que se estaba liando, han dicho, señores, hay que hacer algo. No nos vamos a quedar aquí esperando a ver qué pasa. Vamos a Uno, tirar para adelante. sí, uno les dicen reinvención, yo les digo agilidad de Exacto, visión. agilidad, Mm, exacto, exacto. Entonces, bueno, pues mm, pienso que esto es algo que es un aprendizaje, ¿vale? Que todos, y ojo, que es un aprendizaje tanto para las empresas como para los profesionales, que esto también es un aspecto en el cual yo soy bastante crítica. Los profesionales tampoco podemos ir a remolque de lo que está pasando. ¿Por qué? Porque siempre iremos varios pasos por detrás. Los profesionales también necesitamos, en cierta manera, bueno, pues adelantarnos. Innovar por nosotros mismos. Exacto, Por exacto, eso. Y no esperar, sino innovar por nosotros exacto. mismos. ¿Qué es lo que decía ayer Álvaro? Bueno, pues que estaban un poco sorprendidos de cómo el tipo de proyecto que ellos tienen, que está orientado pues un poco a colaborar con las empresas para ayudarles a entender la manera de conectar con los Z, estaban un poco sorprendidas bueno, pues de lo bien que estaba funcionando. ¿Por qué? Pues porque realmente lo que han hecho es, no, bueno, es que vamos a crear una agencia de marketing o de comunicación y vamos a Sí, hacer lo mismo que hace todo el mundo. Ya, bueno, sí, pero es que hay 25.000 más que hacen eso. No, es que nosotros nos vamos a centrar en el Z, porque consideramos que esto es algo que cada vez las empresas lo van a necesitar más y además pues porque los Zetas pues se van incorporando tanto al mercado de trabajo como clientes, como consumidores y al final pues oye, no deja de ser un segmento de gente importante. Yo me acuerdo cuando yo era pequeña que en su momento en marketing definieron los llamados niños Colón. No sé si todavía siguen utilizando ese término, lo desconozco, pero lo escuché hace muchísimos años cuando yo era pequeña y me llamó mucho la atención. Y entonces en marketing hablaban de los niños Colón porque son los niños que, por ejemplo, van metidos en el carro, dentro del carro, porque eso es algo que no ha cambiado. Los carros ahora son de plástico, pero antes eran de metal, pero seguimos comprando con un carro. Y entonces son los niños que van metidos en el carro y que van con sus padres y que van señalando, papi, mami, esto. Y por eso les llamaban los niños Colón. ah, Y mira. entonces, sí, me acuerdo porque fue algo que se me quedó grabado, no sé muy bien por qué, y no sé si se sigue utilizando el término de los niños Colón. Y un poco lo que decían es que se empezaban a dar cuenta de que estos niños Colón influyen en las decisiones de compra de los padres.
Yo lo veo con mi hija. A lo mejor hay cosas que yo no compraría, pero mi hija me dice, mami, quiero esto o quiero los cereales que sale el muñequito de no sé qué y yo los compro. ¿Por qué? Porque el niño Colón que tengo en mi casa me dice, mami, quiero eso. Entonces, sí, evidentemente. Y ahí la gente de marketing, eso pues se dio cuenta de que estos niños, que a lo mejor en su momento pues eran generación X o los millennials de pequeño, aunque bueno, yo creo que esto es algo que aunque vayan pasando generaciones, pues los niños siguen siendo niños Colón y influyen mucho en las decisiones de compra de los padres. Pues mira, hoy voy a ser yo tu niño Colón y voy a decir, mami, ¿cómo resumirías esta conversación? Y luego lo resumo yo. ¿Cómo lo resumiría? Yo me quedo de lo que hemos hablado, me quedo con dos ideas que para mí son fundamentales, ¿vale? Proyectos atractivos, un poco por lo que he hablado antes, porque al final, si tú ofreces proyectos atractivos, no solamente atraes determinados perfiles, sino que ese perfil te elige a ti como empresa porque sabe que en el momento en el que salga, que ojo, va a salir de la organización, es algo que tengo clarísimo, va a salir mucho mejor de cómo entró. Y luego la necesidad de aplanar las estructuras jerárquicas. O sea, ya está bien de que tengamos unas estructuras pues muy obsoletas, muy antiguas y que lo que hacen es precisamente que la comunicación, por ejemplo, o que la toma de decisiones se diluya o que limite mucho la agilidad. Y quiero pensar, me gustaría pensar que estos son dos aspectos que cada vez más los profesionales con talento van a valorar. Por supuestísimo, casi que doy por hecho, porque para mí ya es como la base, las empresas que ahora mismo no estén dispuestas a ofrecer un tema de flexibilidad o un modelo de trabajo híbrido, olvídate. O sea, lo tienes muy mal. Lo tienes muy mal porque esto es algo que en cuestión de unos meses ha pasado de ser una especie de perita en dulce a lo mínimo de lo mínimo de lo mínimo. Como no seas capaz de ofrecer eso, lo llevas muy mal, lo llevas muy mal. Ese sería un poco mi resumen. Mira, yo el mío es, si queremos creatividad, queremos innovación, tenemos que tener a trabajadores a gusto con lo que le ofrecemos en todos los campos. Es decir, tanto en proyectos como en condiciones, ¿sabes? Y no sé, la cultura, el Departamento de Recursos Humanos va a transformarse o se debería estar transformando ya de un departamento de nóminas y de felicidad a un departamento de que cada trabajador tiene a su disposición el departamento de recursos humanos, ¿sabes? Sí. ¿Sabes? No como un departamento dentro de una empresa, sino el departamento para cada uno de los trabajadores, ¿sabes? Y a partir de ahí se generará todo lo demás, ¿sabes? Hay que empezar a pensar que no tienes un producto dedicado a la construcción, sino que tienes un producto dedicado a la construcción para casas de jóvenes, y cada aspecto, cada espectro tiene que ser totalmente diferente, como lo ofrezcas, como lo vendas, como tal. Igual para tus trabajadores, exactamente igual, no son todos iguales y los convenios colectivos, que tú sabes más de eso que yo, no tengo ni puta idea, con perdón, creo que se actualizan, se digitalizan, podríamos decir, o seguiremos con lo mismo de siempre. Sí, completamente de acuerdo contigo. Bueno, los convenios colectivos, y eso daría para otro, o la legislación laboral. Eso no es nuestro tema. Nada, eso sí que es algo obsoleto y que, bueno, veo complicado. Y además estamos viendo cómo precisamente la legislación laboral va bastante por detrás de las necesidades o de lo que está pasando. Hoy escuchaba en la tele cómo los trabajadores de Globo incluso ahora tienen que pasar a ser trabajadores por cuenta ajena y no por cuenta propia como lo eran. Incluso hay muchos de ellos que no están de acuerdo y que no quieren ser trabajadores por cuenta ajena. Bueno,
pues a lo mejor esto nos debería hacer pensar que igual los modelos de trabajo tienen que evolucionar. Evidentemente, sin pérdida, entre comillas, de derechos, que para eso ha costado mucho ganar, ¿vale? Los derechos de los trabajadores, pero el que haya gente que no quiera eso, pues nos tiene que hacer pensar en ello. Oye, ¿y el jueves de qué vamos a hablar? El jueves. De la coherencia en las marcas, ¿sabes? Además, vamos todo hilvanado, ¿sabes? Estamos hablando del talento de los trabajadores, pues ahora vamos a hablar de la coherencia en las marcas. O sea, Efectivamente, vamos a hablar de la importancia de que precisamente, bueno, pues lo que hablaba antes, de menos storytelling y más story doing. Y por que eso. una cosa es lo que dices que haces y otra cosa es lo que en realidad haces. Y entonces ahora mismo, bueno, pues eso es otra de las cosas que también estamos viendo bueno, pues que la gente está buscando. Me da igual que seas un profesional a que seas un cliente. Al final lo que se está buscando, bueno, pues es ese mensaje coherente. Por eso, pues muchísimas gracias. Siempre es un placer aprender de ti. Que sabes que nos vemos el próximo jueves. Te veo a ti y a todos los espectadores que nos pueden seguir en todas las redes que tenemos de Business and Talent, LinkedIn, tenemos Instagram, tenemos Twitter. Y que siempre acabamos dando las gracias a nuestros chicos de Univer, que sin ellos estos viejunos no podrían estar con todos vosotros. Que millones de gracias y Me vas a permitir que salude, que tenemos aquí por el chat, a itslaura98, que nos dice que un gusto escucharnos. Y gracias. también tenemos a Artem, ¿vale? Que también se acaba de conectar y nos saluda. A ellos porque han dejado un mensaje por el chat, no quiere decir ni muchísimo menos que nos saludemos al resto de personas que puedan estar conectadas, pero bueno, como ellos han dejado un comentario en el chat, bueno, pues os saludamos desde aquí. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y con Arten haremos alguna cosa pronto, ya verás. Alguna cosilla por ahí haremos pronto. Efectivamente. Y nada más, nos vemos el jueves de nuevo a las 7. Si queréis conocer más contenidos, pues ya sabéis que todos los directos que hacemos luego los subimos al canal de YouTube. Y luego pues también podéis seguir nuestros perfiles en redes sociales, como es en LinkedIn, en Twitter y en Instagram, donde también vamos subiendo contenido pues de lo que vamos viendo de lo que hablamos, de innovación, claro. de creatividad, de personas, de talento, básicamente. Pues nada más, David. Un placer, como siempre, aprender de ti. Igualmente, lo mismo digo. Nos vemos el jueves que viene, aunque bueno, luego nos pasamos toda la semana hablando, mandándonos audios. Que aquí la gente se pensará que solamente nos vemos los 2 días del directo, pero lo que no saben es... Hay mucho trabajo detrás, hay mucho trabajo detrás. No, y no solamente eso, sino también el jaleito de WhatsApps que nos llevamos toda la semana. Y lo que mola. Que un auténtico placer a todos y que nos vemos el jueves a todos. Nos vemos el jueves. Gracias por acompañarnos. Hasta luego. Un saludo. Un abrazo. Hasta luego.